Reciban el cordial saludo a nombre de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Empresariales, Escuela de Formación Profesional de Administración, en la asignatura de Informática Aplicada con el tema de Estadística. A continuación vamos a resolver 5 ejercicios del libro de Estadística del licenciado Víctor Raúl Paiva. Y bien, vamos a hallar el ejercicio número 1, que nos dice que tenemos los siguientes datos de referencia de la vida útil de 35 llantas, vida útil miles de kilómetros. Ya tenemos los datos respectivos de las 35 llantas y ahora vamos a efectuar la solución. Para comenzar vamos a sacar el número de datos, que sería igual a contar, abrimos paréntesis, seleccionamos, que nos da 35. El valor máximo ponemos igual, max, abrimos paréntesis y seleccionamos toda la tabla de datos, aplastamos enter, 44. El valor mínimo igual, min, abrimos paréntesis, seleccionamos tabla de datos y aplastamos enter, nos da 36. El rango sería igual al valor máximo menos el valor mínimo, que nos daría 8. El número de intervalos se halla de la siguiente manera: igual 1 más 3.3 por el logaritmo de 10, abrimos paréntesis, seleccionamos el número de datos, que sería 35, cerramos paréntesis y presionamos enter. Nos resulta en decimales 6,095, redondeándolo sería a 6. Para sacar la amplitud sería igual a rango, que sería 8, entre número de intervalos, que sería 6. Presionamos enter y nos resulta 1.3. Bien, ahora que hemos terminado la solución, la tabla de solución, ahora vamos a pasar a efectuar la tabla de frecuencia. De este lado tenemos lo que es límite inferior, límite superior, marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, frecuencia relativa porcentual y la frecuencia relativa acumulada porcentual. De este lado podemos observar la marca de clase por la frecuencia absoluta, y aquí la fórmula, que sería marca de clase menos la media por la frecuencia absoluta. Vamos a comenzar desarrollando el límite inferior. Bien, aquí ya tenemos el límite inferior de 36, superior, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Como bien, ya tenemos los datos de cada uno resueltos respectivamente. Ahora vamos a pasar a sumar el total de la frecuencia relativa. Para esto seleccionamos todo y nos vamos a autosuma y automáticamente
arroja. Ahora vamos a ver el resultado de aquí. Otra forma también de sumar sería igual, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos y presionamos Enter. De igual manera ponemos igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todo lo que queremos sumar, presionamos Enter y automáticamente nos da la suma. Esto es en cuanto concierne al cuadro de frecuencias o datos de frecuencia. Bien, una vez finalizado lo que es la tabla de solución y la tabla de frecuencia, vamos a desarrollar la media del ejercicio. Para esto, para hallar la media, tenemos la fórmula respectiva y la pasamos a efectuar. Ponemos igual el resultado que tenemos de la marca de clase por la frecuencia absoluta entre la frecuencia absoluta. El resultado general que nos saldría 40.26. Bien, ahora vamos a hallar la mediana del ejercicio. Para esto tenemos la fórmula respectiva que se puede ver en imagen y aquí abajo nos especifica 38.8 es el límite inferior de la clase media, 35 es el tamaño total de la muestra, 17.5 es la posición donde queda la mediana, 8 es la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior a la mediana, 18 es la frecuencia absoluta de la clase a la mediana y 4.4 es el ancho de intervalo. Vamos a hallar la mediana. Ponemos igual 37.4 más 1.4 por, abrimos paréntesis, una vez más abrimos paréntesis, 3 menos 4, cerramos paréntesis, lo dividimos entre 8 y cerramos paréntesis. Y como podemos observar, la respuesta es 37.23. Y si nos damos cuenta, hemos usado todos estos datos en la resolución de este ejercicio. Ahora vamos a hallar la moda. Para hallar la moda tenemos la siguiente fórmula y nos muestra también los datos respectivos. 38.8 es el límite inferior de la clase modal y 1.4 es el ancho del intervalo de la clase modal. 6 es diferencia entre la frecuencia modal y la premodal. 1 es la diferencia entre la frecuencia modal y la postmodal. Resolvemos el ejercicio, donde sería igual 37.4 más 1.4 por, abrimos paréntesis, 0 entre, abrimos paréntesis, 0 más
menos 6. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Como podemos observar, la respuesta es 37.4 y hemos usado todos los datos que nos muestra aquí. Ahora vamos a hallar la varianza del ejercicio. Para hallar la varianza del ejercicio tenemos la siguiente fórmula y nos muestra los siguientes datos, que nos da la media o promedio de los datos agrupados, frecuencia de cada intervalo, número total de datos, marca de clase para la clase I. Y entonces ponemos igual $56.888.5, que vendría a ser la fórmula de la marca de clase menos la media por la frecuencia absoluta. Esto sería dividido entre 35, que sería la frecuencia absoluta. Presionamos Enter y nos da como resultado 1625.39. Para hallar el promedio, simplemente sería la media, que es 40.26. Ahora vamos a pasar a desarrollar lo que es la desviación estándar, para lo cual tenemos la siguiente fórmula y nos da los siguientes datos. Nos dice que media o promedio de los datos agrupados sería esto, la frecuencia de cada intervalo sería esto, el número total de datos sería n, y x sub i sería marca de clase para la clase I. Pasamos a desarrollar según la fórmula que tenemos. Igual, raíz, abrimos paréntesis y ubicamos el número respectivo . Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Nos da el resultado de 33.92. Ahora, para finalizar, vamos a desarrollar el coeficiente de variación. Para desarrollar el coeficiente de variación tenemos esta fórmula que podemos observar aquí, para lo cual vamos a desarrollarla de la siguiente manera. Ponemos igual el resultado de la desviación estándar, que sería 33.92, entre el promedio, que sería 44 o 40.26. Presionamos Enter y podemos observar que sale 0.84. De la misma manera, a este lado ponemos igual el resultado, que nos salió 0.84 por 100, y vemos que sale 84.25. Eso sería el resultado final. Esto es lo que concierne al ejercicio número 1, el cual se trata vida útil de llantas. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2, en donde nos dice el número de alumnos que llegan a la biblioteca de zootecnia durante 2 meses en los días útiles es como sigue. Nos presenta la siguiente tabla de datos,
podemos observar y nos pide desarrollar estas dos preguntas. Ahora vamos a solucionar este cuadro que tenemos aquí. El número de datos sería igual contar, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el cuadro de datos, presionamos enter y nos resulta 50. El valor máximo sería igual a max, abrimos paréntesis y nuevamente seleccionamos todo el cuadro de datos y presionamos enter. Igual para el valor mínimo sería igual mínimo, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el cuadro de datos, presionamos enter. Para ubicar el rango sería igual al valor máximo menos el valor mínimo, resultaría 7. El número de intervalos se halla de la siguiente manera: ponemos igual 1 más 3.3 por logaritmo de 10, abrimos paréntesis y seleccionamos el número de datos, que sería 50, cerramos paréntesis y presionamos enter. Nos saldrían decimales 6.61, redondeándolo sería 6. Para la amplitud es igual al rango entre 6. Presionamos enter y nos da como resultado 1.2. Ahora vamos a desarrollar la tabla de frecuencia. Todo esto, para lo cual vamos a colocar cada uno sus datos respectivos. Podemos observar que tenemos todo listo y pasamos a hacer la suma respectiva. La suma respectiva de la frecuencia absoluta sería 50. La suma total de la frecuencia relativa sería 1. Y la frecuencia relativa porcentual sería un tanto de 100. Seguimos hallando la tabla de frecuencia y vamos a colocar los datos respectivos de cada uno. Una vez ubicados los datos, pasamos a sumar lo que sería la frecuencia absoluta, que nos da como resultado 50. Ahora vamos a sumar la frecuencia relativa con autosuma y automáticamente nos arroja que es 1, y la frecuencia relativa porcentual sería 100. De igual manera sumamos aquí, ponemos suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todo esto, presionamos enter y sale 700.1. de igual, ponemos igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos lo que queremos sumar, presionamos enter y sale la suma respectiva. Continuando con el ejercicio número 2, vamos a resolver la media de este ejercicio. Para resolver la media tenemos la siguiente fórmula, la cual vamos a pasar a ejecutarla. Ponemos igual al resultado que tenemos aquí entre 50, presionamos enter y nos resulta 14.00. Ahora vamos a resolver la mediana.
Para este ejercicio la fórmula es la siguiente y nos dan los siguientes datos. Nos dice que 12.4 es el límite inferior a la clase media, 50 es el tamaño total de la muestra, 25 es la posición donde queda la mediana, 19 es la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior a la mediana, 32 es la frecuencia absoluta de la clase a la mediana, 1.20 es el ancho del intervalo. La respuesta sería 12.59, hallando con la fórmula. Bien, ahora vamos a hallar la moda del ejercicio número 2, para lo cual tenemos la siguiente fórmula y nos dan los siguientes datos. Nos dicen que 12.37 es el límite inferior de la clase modal, el 1.20 es el ancho de intervalo de la clase modal, el 4 es la diferencia entre la frecuencia modal y la premodal, 6 es la diferencia entre la frecuencia modal y postmodal. Vamos a utilizar todos estos datos en la aplicación de este ejercicio. Utilizando la fórmula nos resultaría igual a 12.85. Eso es lo que respecto a la moda. Ahora vamos a hallar la varianza del ejercicio número 2. Para la varianza tenemos la siguiente fórmula que podemos observar y los datos que nos muestran a continuación: la media o promedio de los datos agrupados, la frecuencia de cada intervalo i, número total de datos, marca de clase para la clase i. Efectuando la fórmula dada, nos sale igual a 185.83, que sería la respuesta de la varianza del ejercicio número 2. Para hallar el promedio, simplemente es la media del ejercicio, que sería 14.00. Bien, ahora vamos a hallar la desviación estándar. La desviación estándar tiene la siguiente fórmula que podemos observar y nos da los siguientes datos. Nos dice la media o promedio de los datos agrupados, la frecuencia de cada intervalo y número total de datos, marca de clase para la clase i. Vamos a efectuar la fórmula dada, que sería igual raíz de la varianza, y la varianza nos sale 185.83. Cerramos paréntesis y presionamos enter. La respuesta es 13.63. Ahora vamos a hallar el coeficiente de variación. Para hallar el coeficiente de variación tenemos la siguiente fórmula, que sería igual al resultado de la desviación estándar entre el promedio, que sería 14.00. Nos sale un total de 0.97. Y ahora lo vamos a hacer en cuanto a porcentual, que sería igual al resultado 0.97 por 100 igual a 97.36, que sería el resultado final.
Bueno, esto es lo que concierne al ejercicio número 2. Bien, ahora vamos a comenzar desarrollando el ejercicio número 3, donde nos dice: a continuación se dan las tallas de los estudiantes correspondientes al tercer grado del colegio, el nacional, y vamos a desarrollar las tallas en metros. Tenemos las respectivas tallas, cuadro de datos, y vamos a desarrollar la solución. Para hallar el número de datos ponemos igual, contar, abrimos paréntesis y seleccionamos el número de datos. Presionamos enter y automáticamente el resultado es 42. Para el valor máximo ponemos igual, max, abrimos paréntesis y nuevamente seleccionamos todos los datos y presionamos enter y automáticamente nos da 1.6. Para el número mínimo ponemos igual, min, abrimos paréntesis y seleccionamos cuadro de datos, presionamos enter y sale 1.3. Para el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, que sería igual a 0.3. El número de intervalos, la solución es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 10, abrimos paréntesis, seleccionamos el número de datos que sería 42, cerramos paréntesis, igual, y nos sale el resto en decimales. Pero redondeando sería a 6. La amplitud de la clase sería igual al número de rangos, que sería 0.3, entre el número de intervalos, sería igual a 6, dando como resultado 0.05. Bien, continuando con el ejercicio número 3, ahora vamos a desarrollar la tabla de frecuencia que tenemos en imagen. Bien, acabamos de desarrollar la tabla de frecuencia donde tenemos todos los datos respectivos. Ahora vamos a sumar lo que es la frecuencia relativa. Ponemos igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todo lo que queremos sumar, presionamos y automáticamente sale la suma. De igual modo, para la frecuencia relativa porcentual, y así sucesivamente. Ahora vamos a hallar la media del ejercicio número 3. Para hallar la media tenemos la siguiente fórmula y ponemos en práctica la fórmula ya dada, que sería igual a 59.2 entre 42. Nos da igual a 1.41. Eso es la media. Ahora vamos a desarrollar la mediana del ejercicio número 3. Para desarrollar la mediana tenemos la siguiente fórmula y nos da los siguientes datos. Como podemos observar, nos dice que 1.40 es el límite inferior de la clase media, 42 es el tamaño total de la muestra, 21 es la posición donde queda la mediana, 20 es la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior a la mediana, 31 es la frecuencia absoluta de la clase de la mediana y 0.05 es el ancho del intervalo. Efectuando todos estos datos
en la fórmula ya dada, el resultado que tenemos es 1.40. Esto es en cuanto a la mediana. Prosiguiendo, vamos a hallar la moda del ejercicio número 3. Para hallar la moda tenemos la siguiente fórmula y nos da como dato lo siguiente. Nos dice que 1.40 es el límite inferior de la clase modal, 0.05 es el ancho del intervalo de la clase modal, 0 es la diferencia entre la frecuencia modal y la premodal, la 4 es la diferencia dentro de la frecuencia modal y la postmodal. Desarrollando la fórmula con los datos ya dados, el resultado nos sale 1.4. Eso es la moda. Ahora vamos a desarrollar la varianza. Para desarrollar la varianza tenemos el siguiente fórmula y nos da los siguientes datos, como podemos observar. Poniendo en solución, el resultado de la varianza sería 9.12. Eso es en cuanto a la varianza. Para hallar el promedio simplemente sería la moda del ejercicio, que sería 1.41. Ahora vamos a desarrollar la desviación estándar. Para efectuar dicha operación tenemos la siguiente fórmula y sus respectivos datos. Poniendo en práctica los datos, efectuamos la fórmula ya dada, que nos dice va a ser igual a la raíz, abrimos paréntesis, de la varianza, la cual es 9.12. Cerramos paréntesis, presionamos enter y nos sale 3.02. Eso es la desviación estándar. Para hallar el coeficiente de variación tenemos la siguiente fórmula y la ponemos en práctica, que es igual a la desviación estándar entre el promedio, que sería 1.41. Presionamos enter y sale 2.14. De igual manera ponemos igual, seleccionamos el 2.14 y lo multiplicamos por 100, dándonos como resultado final 214.25, que sería el resultado final. Bueno, esto es con lo que se refiere al ejercicio número 3. Bueno, ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 4, que nos dice el jornal diario percibido por los obreros según el boletín de la empresa CESA es como sigue: soles en oro, y nos da la siguiente tabla. Esto sería nuestra tabla de datos. Vamos a dar solución. El número de datos sería igual, contar, abrimos paréntesis y seleccionamos toda la tabla, presionamos enter y sale 56. Para el valor máximo sería igual, max, abrimos paréntesis, seleccionamos toda la tabla y presionamos enter, que sería 17.260. Para el valor mínimo sería igual, min, abrimos paréntesis y seleccionamos todo, presionamos enter y saldría 17.135.
Para hallar el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, que sería igual a 125. El número de intervalos es igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de 10. Abrimos paréntesis y seleccionamos el número de datos, que sería 56. Cerramos paréntesis, presionamos enter y saldría de la siguiente manera, pero redondeando saldría 6. Para hallar la amplitud de clase, simplemente es el número de rango, que sería 125, entre el número de intervalos, que sería 7. Como resultado nos daría 17.9, pero redondeando saldría a 18. Bueno, continuando con el ejercicio número 4, vamos a desarrollar la tabla de frecuencia que tenemos aquí: límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, la frecuencia relativa acumulada y frecuencia relativa porcentual. Posteriormente vamos a desarrollar. Una vez ya ubicado todos los datos correspondientes, vamos a pasar a sumar lo que es la frecuencia relativa. Para esto seleccionamos todo y ponemos autosuma, y como observamos, automáticamente nos da el resultado. De igual manera para la frecuencia relativa porcentual. Para hallar la siguiente tabla, seleccionamos todo, ponemos autosuma y automáticamente nos da el resultado. O de otra manera podemos poner suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todo lo que queremos sumar, presionamos enter y sale la respuesta. Bien, ahora vamos a desarrollar la mediana en el ejercicio, y para eso tenemos la siguiente fórmula, como podemos observar. Sería igual al resultado que observamos entre 56, que nos daría igual a 17.184.88. Continuamos desarrollando la mediana y tenemos la siguiente fórmula y nos da los siguientes datos. Nos explica que 17.171 es el límite inferior de la clase media, 56 es el tamaño total de la muestra, 28 es la posición donde queda la mediana, 19 es la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior a la mediana, 35 es la frecuencia absoluta de la clase a la mediana, 17.86 es el ancho del intervalo. Entonces ponemos los datos respectivos en la fórmula y la respuesta correspondiente es la siguiente. Ahora vamos a hallar la moda. Para hallar la moda tenemos la siguiente fórmula y los siguientes datos. Nos explica que 17.171 es el límite inferior a la clase modal,
17.86 es el ancho del intervalo de la clase modal. 2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la premodal. 8 es la diferencia entre la frecuencia modal y la postmodal. Desarrollando el ejercicio nos sale eso sería la respuesta correspondiente. Para desarrollar la varianza del ejercicio número 4 tenemos la siguiente fórmula con los respectivos datos que nos muestran. Poniendo en ejecución la fórmula dada, el resultado de la varianza sería 278.078.423.43. Eso sería la varianza. Para hallar el promedio simple, porque es la media, que sería 17.184.88. Ahora vamos a hallar la desviación estándar. La desviación estándar tiene la siguiente fórmula con los respectivos datos que observamos. Para hallar esta desviación sería la raíz de la varianza, que como resultado saldría 16.403.61. Para finalizar, vamos a desarrollar el coeficiente de variación. Para esto tenemos la siguiente fórmula que nos dice que es igual al resultado de la desviación estándar entre el promedio, que saldría igual a 0.95. Para terminar, lo multiplicamos por 100 y como respuesta final nos saldría 95.45. Esto es lo que concierne al ejercicio número 4. Bien, ahora vamos a desarrollar el ejercicio número 5, que nos dice los pesos de los novillos del establo El Torete es como sigue, y nos muestra la siguiente tabla de datos. Ahora vamos a pasar a desarrollar la solución. El número de datos sería igual a contar, abrimos paréntesis y seleccionamos toda la tabla de datos, presionamos enter y sale 40. Para el valor máximo sería igual a max, abrimos paréntesis y seleccionamos el cuadro de datos, presionamos enter y saldría 168. De igual modo, para el valor mínimo ponemos igual mínimo, abrimos paréntesis, seleccionamos el cuadro de datos, presionamos enter y sale 118. Para hallar el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, que sería igual a 50. Para hallar el número de intervalos es igual a 1 más 3.3 por logaritmo de 10, abrimos paréntesis, seleccionamos el número de datos, que es 40, cerramos paréntesis, saldría igual
a 6.3. Redondeando nos saldría 6. Para hallar la amplitud de clase sería igual al número de rangos entre 6, que saldría igual a 8. La diferencia sería igual a 1. Bueno, a continuación vamos a desarrollar la tabla de frecuencia del ejercicio número 5. Los intervalos de clase inferior y superior, marca de clase, y entre los demás segmentos que tenemos. Una vez desarrollada todo el cuadro de datos, pasamos a sumar lo que sería la frecuencia relativa. Ponemos igual suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todo. Aplazamos enter y sale automáticamente. De igual manera, ponemos igual suma, seleccionamos todo y presionamos enter. Y para finalizar, hacemos lo mismo con la última tabla. Para poder desarrollar la media, se tiene presente la siguiente fórmula, la cual va a ser igual al resultado de esto entre 40. Queda como resultado igual a 137.38. Para hallar la mediana, se tiene en cuenta la siguiente fórmula y nos da como datos lo siguiente. Nos dice que 135 es el límite inferior de la clase media, 40 es el tamaño total de la muestra, 20 es la posición donde queda la mediana, 17 es la frecuencia acumulada de la clase inmediatamente anterior a la mediana, 32 es la frecuencia absoluta de la clase o la mediana, 8 es el ancho del intervalo. Poniendo en práctica la fórmula, nos da como resultado 135.45. Ese es el resultado de la mediana. Para la moda tenemos también la siguiente fórmula y los respectivos datos. Nos dice que 135 es el límite inferior de la clase modal, 8 es el ancho del intervalo de la clase modal, 2 es la diferencia entre la frecuencia modal y la premodal, y 10 es la diferencia entre la frecuencia modal y postmodal. Poniendo en práctica la fórmula, en cuanto a moda, nos sale 136.06. Vamos a desarrollar la varianza del ejercicio número 5 y tenemos la siguiente fórmula. También nos muestra los datos, la cual la respuesta va a ser igual a 17.506.33. Para hallar el promedio es simplemente la media del ejercicio, que sería 137.38.
Continuamos con la desviación estándar. Para desarrollar la desviación estándar tenemos la siguiente fórmula y los datos respectivos, la cual nos dice que la desviación estándar es la raíz de la varianza, que sería igual a 132.31. Para terminar, vamos a desarrollar el coeficiente de variación. Para hallar esto se tiene la fórmula y nos dice que sería igual a la desviación estándar entre el promedio, que saldría 0.96. El resultado de 0.96 lo multiplicamos por 100, dando como resultado 96.31. Y eso sería en cuanto al último ejercicio.